Hola amigos de FlowChem, un saludo nuevamente para todos y muy contentos de estar en un nuevo capítulo o episodio de nuestro podcast La Química en Movimiento. Hoy vamos a conversar con una super invitada, nuestra amiga Lina Margarita, con la que hemos venido ya desde hace un tiempo haciendo unas cosas muy interesantes con estos alimentos tan bonitos de los que ella está enamorada. ¿Desde hace cuánto ya, Lina, trabajando con alimentos? Hola Alejo, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación que me encanta. Bueno, hace muchísimos años, cuando empecé el tema de conservación de alimentos, tras tener mi huerta y tras tener también una línea de conservas artesanales, bueno, vengo trabajando con el tema de conservación como tal. Y empecemos como por la pregunta de reina, la de Coquito siempre, y es, contanos un poquito de vos, como de tu origen y de tus antecedentes, como para que la gente te conozca un poco y entremos como en materia. Bueno, muchísimo gusto de nuevo, muchas gracias. Digamos que empiezo con todo el tema de conservación de alimentos tras tener mi huerta, tras vivir en el campo. Soy apasionada del tema de la conservación de alimentos, de crear sabores. De ahí he aprendido, obviamente, que la cocina a nivel de conservación y al nivel de entender todo el tema de limpieza y, de limpieza y desinfección de manera apropiada, hace obviamente que sea como más apasionada, porque en realidad empieza el tema de conservación a partir de este inicio, de conectarse con los alimentos, de limpiar muy bien, de desinfectar muy bien. Y yo creo que ahí dijiste la palabra pues que nos va a dar inicio a este espacio y a esta conversación y es la conexión. Ujú. ¿Cómo arranca esa conexión tuya con los alimentos? Porque pues como que uno dice, sí, pues hay que comer y uno ahí se conecta, pero vos tenés una conexión como especial. ¿Dónde nace eso? Nace Alejandro y todos los que nos ven, nace a partir de la sensibilidad de tener mi huerta. Muchísimos años, ya más de 20 años he vivido en el campo y el tras tener nuestra huerta también hay mucho desperdicio porque no sabemos qué hacer con los alimentos. A partir de ahí nació como esa pasión tras cosechar y aprender a conservar. Esa fue como la conexión principal. Crear sabores también es algo que me apasiona, entonces digamos que la cosecha, lo que tienen también los mercados, las frutas, las verduras que hay, vuelvo y reitero la palabra cosecha, hacen obviamente que las ideas también como que lleguen. A partir de ahí me conecto con el alimento porque pienso que debemos, digamos, conectarnos desde donde nacen, incluso desde donde los cosecho, desde donde se compran, desde ese productor. A partir de ahí viene como una historia. Una pregunta, Lina. Vos naciste en la ciudad Sí, nací en la y ciudad. te decidiste ir a vivir al campo. Sí. Y digamos que ahí pasa algo cuando te vas de la ciudad al campo y hoy, digamos, vemos muchas personas que se están yendo de la ciudad a vivir al campo. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó en el campo que te empezó como ese bichito de cultivar en una huerta? No, y es que imagínate que cuando llegamos al campo, precisamente en el lugar donde estábamos, habían muchísimas curúas, muchísimas uchuvas, muchísimas moras silvestres, y ya digamos que en congelación, que es una forma de conservar también los alimentos, en congelación, pues todo congelado en una nevera, ¿cierto? Ahí pues no hay como un aprovechamiento adecuado. Pasa que ya luego empecé a transformarlos en conservas, en fermentos, a crear sabores, incluso a conectarme muchísimo con ese productor directo, porque también habían campesinos y agricultores locales que incluso tenían una pérdida porque, bueno, ellos siembran y cosechan, pero ya digamos los terceros, que somos los que compramos, los que disfrutamos de esos alimentos que ellos siembran, ya nos encargamos de traerlos a nuestro hogar, a la mesa y saberlos, digamos, conservar de la manera apropiada, que empieza desde la limpieza y desinfección. Y ya vamos a hablar de eso porque precisamente es lo que nos une aquí Ujú. también y es la limpieza y la desinfección. Este podcast hoy se llama Los microorganismos también lloran. Les vamos a contar un poquito de Lina, cómo Eso es trata muy los buen nombre. microorganismos. Pero Lina, tía, ¿cómo aprendiste el tema de la conservación? Ujú. ¿De manera empírica, autodidacta o estudiaste? ¿Cuál fue, digamos, ese momento de aprendizaje? La verdad fue empírica.
porque tras tener la huerta y hacer ese aprovechamiento, ahí fue donde empecé a conservar, ¿cierto? La conservación obviamente no va todo lo que va en un frasco, la conservación va desde cuándo tengo estos alimentos, desde cómo los limpio, cómo los desinfecto y cómo ya luego los transformo. La congelación es un método de conservación de alimentos, la fermentación, hacer conservas bajo cocción, bajo temperatura también. Entonces soy apasionada de crear sabores, como les dije, pero a partir de ahí empiezan a nacer como muchas ideas. Y ese punto es importante porque vale la pena aquí hacer la cuña, porque Lina, digamos, es toda una autoridad en temas de preparación y conservación y ella realiza unos talleres en este espacio tan divino, tan hermoso que está fuera de la ciudad y que proporciona como toda la energía. Entonces seguramente por ahí les vamos a dejar los datos de Lina para que la contacten si alguien está interesado. Entremos un poco ya como en materia de limpieza y desinfección, que es lo que a nosotros como compañía más nos interesa y es el bienestar de las personas y demás. En todo ese camino y ese trasegar, ¿dónde empieza a tener importancia y relevancia la limpieza y la desinfección de los alimentos? Desde la compra, desde cómo voy al mercado, desde ahí ya hay una responsabilidad de limpieza, porque no es solamente a nivel de salud, ¿cierto? Esa es una parte muy importante, pero que ese alimento se conserve verdaderamente. Llegar a nuestra casa, poder limpiar y desinfectar, hacerlo de manera apropiada es alargar la vida de ese alimento, ¿cierto? Porque no es un producto, son alimentos. Y hay algo súper importante y es que si incluso nuestros utensilios con los que voy a empezar a manipular estos alimentos no están limpios y desinfectados, incluso puede haber una pérdida de ahí. Porque digamos, si no están correctamente esterilizados, entonces pasa que pongo estos alimentos ahí y ahí ya como que se rompe una cadena. Aparte de que es salud, que me parece pues que es algo súper importante, prevenir enfermedades, prevenir el tema de contaminaciones cruzadas, que también es algo que hay que tener en cuenta, tener como un orden correcto en la cocina, en mi cocina, hace que también haya como que, digamos, el tema de conservación es el que surge cada vez. Y ahí me parece importante lo que estás diciendo porque nosotros a través de los canales digitales, las redes sociales, el WhatsApp, de hecho a través pues, de nuestro equipo comercial recibimos muchas solicitudes y muchas consultas, digamos, acerca de cuál es ese orden y cuáles son esos procedimientos básicos que debemos tener en cuenta para realizar una correcta limpieza y desinfección, por ejemplo, en las empresas, en los restaurantes y en el hogar. Conversemos un poco acerca de esas recomendaciones que vos le das a quienes asisten a tus talleres y demás personas de cómo se debe manejar la limpieza y la desinfección en una cocina, por ejemplo, de una casa. Claro, de hecho, te voy a decir algo y obviamente pues las personas que nos siguen tanto a la empresa FlowChain como a Margaritas del Río, es que se empieza desde cómo en el mercado puedo, digamos, hacer la elección de estos vegetales. Y se da también incluso en la empresa y en la casa, no es muy diferente. Obviamente, ya como se manejan cantidades y volúmenes distintos, pero en realidad tiene una coherencia, se conectan ambas. Cuando yo, digamos que voy al mercado, escojo mis vegetales, mis frutas, mis hortalizas, en fin, ahí ya, desde ahí ya empezó esa conexión con la limpieza y la desinfección, porque hacemos una elección para que no se, digamos, no escojo nada magullado, para que sean, digamos, verduras y vegetales firmes que yo luego traiga a mi casa o incluso en las empresas, deben estar, digamos, con una maduración apropiada pero firmes, que no están como pasados de maduración porque ya se genera un desperdicio. Y Cuando eso hablamos pasa firmes es tanto en la como empresa como en la duritos. casa. Sí, que estén firmes, que si tiene más, digamos que está magullado, en el caso por ejemplo de vegetales tan sensibles como de esta cáscara, digamos de este pimentón o de los tomates, si tienen está magulladito, pues van a causar no una fermentación, sino como que ya definitivamente se dañan, ¿sí? Porque la fermentación es diferente en el tema de conservación de alimentos y fermentación es algo que origina algo más, que es, digamos, el tema de que ya está un alimento listo. Pero en este caso, una empresa también, que digamos una empresa de conservas. Si no están apropiadamente, digamos, los vegetales, entonces ahí hay una pérdida, hay como una merma, ya hay un desperdicio que se aplica también para nuestra casa. Cuando yo voy al mercado, escojo mis vegetales, luego ya los traigo, y siempre tenemos, digamos, en una mesa ponemos como todos nuestros vegetales y ya empezamos a mirar cómo voy a lavar, cómo voy a separar.
siempre hay como un punto de recepción, digamos en la empresa. Se llega y se recibe en canastillas la fruta, la verdura, obviamente ahí también hay una inspección para que no haya nada podrido o dañado, magullado o pasado de maduración, que hace que al momento de cocinarlo pues ya no sea como el mismo sabor. Pasa que entonces tengo un lugar donde separo como todos los vegetales, obviamente cárnicos, lácteos siempre van aparte y es lo que es, digamos, lo último que organizo en mi cocina, porque si voy a limpiar y a desinfectar, en este caso, entonces elimino tierra, elimino hojas que estén, digamos, ya pasaditas para que no me dañen, digamos, en el caso de las hojas, por ejemplo, las albahacas. Si hay una albahaca que ya está como pasada, digamos, ya podridita o dañada, la separo, las deshojo y ahí lo que primero hago es una limpieza, que es agua corriente para eliminar todas las impurezas. A veces hay babositas pequeñas cuando de cultivos orgánicos, digamos, tengo estos alimentos, es normal que estén en las hojas, por ejemplo, en las lechugas, etcétera. Entonces ahí al hacer como esa recepción y ese control de calidad, tanto para mi casa como para la empresa, se hace de esta manera, una recepción, una separación. Y lavar es eliminar absolutamente como las manos, obviamente, que manipularon este alimento, las Entonces, tierritas, las recapitulemos hojitas. porque Ajá, esto está muy interesante. sí. Entonces, lo primero es prestarle atención al momento de seleccionar, Claro, a partir de ahí, de hecho, empieza el tema de claro, conservar el alimento. porque obviamente en ese control visual, pues tengo Sí, yo la posibilidad de evitarme después tener un que votar, desperdicio, claro. exactamente. Después dispongo y ubico cuando tengo el mercado, digámoslo, en la casa y que es lo último que deberíamos preparar, ¿cierto? Ujú, Las frutas y las verduras. Y ahí ya empiezo a hacer un trabajo de lavado y demás para exacto, retirar suciedad. Ahí estamos como recapitulando. exacto. Continuemos. ¿Cuál sería el paso El siguiente? paso siguiente después de lavar y hacer toda esta selección es desinfectar, que es el paso más importante. Ya aprender el tema. Si ya están lavadas todas mis hojas, los vegetales de hoja, perdón, las hortalizas, los vegetales, ya cuando está todo lavadito, obviamente sin ningún tipo de jabón, porque no es necesario. Luego ya sí entro con mi producto de limpieza. Obviamente que el que usamos es 100% natural, que es la idea porque es un alimento. ¿Y qué pasa con la desinfección? A ver, la limpieza elimina todo lo que yo puedo ver y la desinfección ya elimina microorganismos que pueden quedarse tras la manipulación manual. Digamos que hay personas que lavan con agua de nacimiento o con agua de lluvia o algo así, no hay ningún problema hacerlo porque de verdad también es un aprovechamiento de un recurso súper importante como el agua, pero tratar en esa primera parte de lavar súper bien para que la desinfección sea completamente exitosa. Y Y ese punto, y te voy a interrumpir ahí, porque lo hemos mencionado en varios espacios, y es entender bien la diferencia entre la limpieza y la desinfección. sí, Detengámonos un poquito ahí, Lina, como para que claro, le contemos a la gente que hay veces la apariencia de una fruta, una verdura y demás no garantiza que no haya nada ahí. claro. ¿Cuál sería ahí como esa diferencia? Lo primero es que a través, digamos, del chorrito de agua, o para no tratar de generar como ese desperdicio, como te decía, de este recurso tan importante que es el agua, puedo tener recipientes o bowls que use netamente en la cocina y puedo, súper importante, tener recipientes que estén completamente separados, que con lo que yo manipulo cosas del exterior, digamos como para limpiar la casa, no se use en la cocina. Poder tener los utensilios completamente separados es lo ideal en la cocina. A partir de ahí, como te digo, ya empieza una gran labor. La limpieza es eliminar todo lo que vemos. Y esto debe ser algo muy sencillo para que las personas lo puedan aplicar, que no son conceptos extraños. Además, porque a veces llegamos del mercado y no lavamos, sino que todo lo ubicamos en la nevera. Ahí hay bolsas, están las manos de las personas que cosecharon estos alimentos, o mis manos, o las personas que nos ayudaron a manipular El las bolsas, el transportador. transportador. Ahí, digamos que, bueno, esa parte ya sería la desinfección, pero la limpieza es eliminar las babositas, la tierra que hay de esa Lo que cosecha, vemos, lo pues. que vemos, eso es tal cual. Y pienso que eso obviamente se aplica tanto en casa como a nivel, digamos, de una producción más Claro. grande. Y ya en desinfección ya es como que listo, esto está lavado, está súper bien, pero ya lo que voy a hacer es a desinfectar para que cuando esté apropiadamente conservado, sea en recipientes, sobre todo las hojas son lo que más, digamos, tiene pérdida y lo que más estrictamente se debe limpiar y
desinfectar. Entonces la desinfección ya es eliminar todos los microorganismos o patógenos que ya no vemos, y ahí sí debemos usar un producto, que ahí sí lo llamamos producto, que es el apropiado para eliminar como todos los microorganismos de los alimentos. Cristelina, y nosotros también nos hemos dado cuenta, digamos, por el uso de este producto BioCitrus, que ahorita de pronto hablamos de él Sí, con claro. detalle, que las personas cada vez pues como que tienen más conciencia al momento de ir al mercado de comprar alimentos, digámosle como más orgánicos, como le dicen hoy en día casi todo, tratando de evitar químicos o que tengan conservantes y demás. Y obviamente el hecho de comprar más alimentos naturales pues obliga a las personas como a tener que pensar, bueno, ¿y cómo hago para que me duren más? Claro. ¿Cuáles son esas formas de conservar alimentos que vos conocés y que vos enseñás y que le podamos contar a la gente para que aprenda y que haga que le dure más tiempo, digamos, como el mercado, por poner solo un ejemplo? Claro, bueno, digamos que mi experiencia como tal empieza desde ir donde ese productor y adquirir lo que quiero. A veces, digamos, estamos en la plaza y vemos ciertas cosas, hierbas aromáticas que nos apasionan, la albahaca que es tan delicada, y que una salsita de albahaca o un pesto de albahaca o algo fresco con albahaca es como lo que es el sabor como tal de ella, la que nos gusta mucho porque es muy aromática, pero es una hierba aromática precisamente que se daña muy fácil. Esa recepción del mercado para mí es súper importante. Desde ahí ya empieza esa conservación, como hablábamos ahorita, de saber también qué escoger y en qué estado escogerlo. Al llegar a casa, saberlo separar. Y digamos que en el tema de conservación es pues digamos un genérico, pero a partir del tema de la conservación de alimentos está conservas, conservas dulces, conservas dulces como mermeladas, jaleas, compotas, conservas saladas como antipastos de vegetales, salsas, pestos, combinaciones distintas que hacemos con conservas saladas. Incluso a mí me gusta muchísimo hablar del tema de tener mi despensa viva. Y mi despensa viva es que cuando yo llegue de mi mercado sepa hacer apropiadamente esta conservación y hacerlo de la manera adecuada, obviamente para que me dure más, porque si estoy en el mercado, y que de hecho también las experiencias que hago también van desde ahí, desde encontrarnos en el mercado y llegar a conservar, está como te decía esto, conservación de alimentos, conservas dulces, saladas, está la fermentación, que la fermentación, como te decía ahorita y como les decía, es lo que origina algo más. Entonces tengo unos vegetales, por ejemplo un repollo, que de verdad dura bastante, digamos unos vegetales, unas zanahorias, puedo hacer un chucrut, un kimchi, como para hablar, digamos, qué es fermentación, como qué puedo fermentar ahí. Eso te iba a preguntar. Puedo hacer salsas de tomates Has fermentadas mencionado como que no que la tienen cocción. fermentación genera algo más. Digamos, ¿cuál sería ahí eso otro que se genera? Exacto. Se generan microorganismos que mi cuerpo necesita para mejorar la microbiota. Además están llenos de probióticos, y los probióticos lo que hacen es mejorar mi salud digestiva. Al decir que genera algo más, es que me genera salud, me genera bienestar y genera algo más como ya un producto final, que no es necesariamente la cocción, que es otro método de conservación, sino que en este caso sería una fermentación con tiempo. Hay lactofermentaciones, que la lactofermentación es vegetales, fermentarlos con sal, por ejemplo el chucrut, el kimchi, vegetales fermentados. Puedo hacer probióticos de tomate, con tomates que están muy maduros, obvio que no estén dañados, que estén muy maduros, puedo ponerlos en un recipiente con agua y sal, salmuera, sal marina en lo posible, una salmuera, y puedo dejar que estos tomates se fermenten con el tiempo, y puedo hacer una salsa viva. Puedo mezclar luego estos tomates y tenerla en la nevera y consumir probióticos de manera natural. Eso para mí es fantástico. ¿Y por qué lactobacilos? Porque los lactobacilos los tengo en diferentes partes de mi cuerpo y hacen que estos fermentos alimenten los lactobacilos que tengo en mi cuerpo, y por eso se llama lactofermentación. Entonces vamos resumiendo porque es Exacto. importante. Entonces tenemos una gran familia o una gran línea que es la conservación. Sí. De ahí se pueden derivar las conservas dulces, las conservas saladas, Sí. la fermentación. ¿Y qué otras formas o técnicas o métodos, no sé cuál será la palabra precisa, podemos hacer, por ejemplo, en la casa? Congelación, Exactamente. refrigeración apropiada. Incluso también hay, digamos, a nivel más
digamos, de empresas más grandes ay, como un poco más sí, especializado. especializada, por ejemplo, en la liofilización, que es una deshidratación bajo cero. Esta liofilización, por ejemplo, hay frutas deshidratadas, la deshidratación es otro método de conservación. Las deshidratadas es en deshidratadores que por aire caliente eliminan el agua de las frutas o de lo que esté deshidratando, de los tomates o de vegetales, y ya se quede como tal la carnosidad pues de estos vegetales o frutas y eliminan el agua. Esto hace que estas frutas deshidratadas duren muchísimo tiempo. También hay carne deshidratada. Además, la deshidratación está hace muchísimos de tiempos antiguos y ancestrales porque salaban la carne para conservarla. Otro método de conservación, salar las cosas, la carne salada o la carne oreada o la carne seca. El beef jerky, por ejemplo, que en muchas partes del mundo se vende, y los deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, que no pueden cargar, digamos, tantas cosas pesadas, se llevan deshidratados, y también ahí hay, Claro. digamos, un beneficio de vitaminas, porque lo que se hace es eliminarse el agua, pero se queda concentrado todo lo que me puede brindar ese alimento. Eh, la congelación, obviamente, es no llegar y congelar todos mis vegetales, ¿cierto? Es saber qué congelo, que esté apropiadamente, pero obviamente primero lavo, desinfecto y luego congelo. Lavo y desinfecto, perfecto, y luego refrigero y guardo. Lavo y Una, desinfecto y luego deshidrato. Lavo y desinfecto y luego fermento. Lavo y desinfecto y cocino conservas en calor apropiadamente. siempre el paso previo a la conservación debe ser la limpieza y la Es el desinfección. paso para que esa conservación me dure, porque si no lo hago apropiadamente, la mermelada puede en algún momento se vuelve una Dañarse. bomba de tiempo. Claro. Claro. Una pregunta, Lina, y me parece que es, digámoslo, como muy lógica que la hagamos. Eh, ¿Se debe congelar la fruta o la verdura entera o se debe picar, Se debe porcionar. Sí. porcionar? Y también súper importante, ¿dónde voy a, digamos, a poner esta fruta congelada? Porque si la lavo y la desinfecto, pero mi recipiente no está lavado y desinfectado apropiadamente, casi que es como perder un paso que ya había logrado antes, porque ese recipiente, ese contenedor es el que va a alargar esta vida útil. Entonces, por ejemplo, a veces hay hierbas aromáticas que compramos, digamos, que se pueden colgar en tu balcón a que haya una deshidratación de manera natural, para que también se fijen los colores en estas plantas verdes. Cuando ya están sequitas, las vuelvo con mis manos, digamos, las desmenuzo para que pueda tener un condimento, o pueda tener una mezcla de hierbas aromáticas para luego usarlas, ¿cierto? Entonces, un orégano lo puedo deshidratar, no necesariamente en el deshidratador si no cuento con él, pero sí lo puedo colgar. Además, decora súper lindo, y cuando esté seco lo deshojo y lo pongo en un contenedor de vidrio que esté debidamente limpio, que ya le haya hecho una limpieza y una desinfección, porque si lo pongo en un contenedor sucio, obviamente lo que pongo ahí se va a dañar. ¿Qué congelo? Por ejemplo, frutas que vaya a ser para un batido, frutas que vaya a ser para un jugo, las frutas maduras, otras que estén en refrigeración, que ya pique, lave y desinfecte y pueda tener como para el diario. Obviamente las lechugas, las hojas, ya obviamente lavadas y desinfectadas. El Biocitrus para mí es un aliado increíble. Desde que lo conocí, desde que lo tengo en mis días, de verdad que es fantástico. Además, hay una cosa súper importante, y es que el aguacate, que normalmente lo compramos, no lo lavamos y lo desinfectamos, y hay que hacerlo antes de cortarlos. Y yo me quiero detener ahí como siempre, porque me gusta que en estos episodios tengamos información muy cotidiana y que Claro. le demos tips a la gente y que le contemos historias reales, porque pues son cosas que vivimos en el día a día. Eh, ¿Por qué te ha parecido, digámoslo, tan maravilloso el Biocitrus? ¿Que has encontrado en él, digamos, lo que pues te da la posibilidad de opinar así? Me encanta. ¿Saben qué? Lo más importante para mí es que digamos, que su contenido, su composición es netamente orgánica y natural. Y es segura. Eso es lo más importante. Y lo uso para limpiar y bueno, limpio lavando si voy a utilizar. Por ejemplo, hablemos de las lechugas y de los vegetales, los vegetales de hoja, que son tan difíciles a veces. Lavar y quitarles la tierrita y luego desinfectarlos, porque se ponen en un bowl, ya cuando están lavados muy bien. Los rocío con Biocitrus,
lo que hago es luego tener un contenedor para mis lechugas y ya las escurro súper bien, las pongo y pongo una capa de papel, otra capa de lechugas o de espinacas, lo que tenga, otra capa de papel que generen como esa absorción del exceso de agua, pero con el Biocitrus es seguro porque lo que hago es que lo rocío, lo desinfecto, desinfección, que es lo que hace el Biocitrus de forma muy segura, no tengo que volver a lavarlas, sino que ya lo que hacen estos ácidos orgánicos es que conservan el alimento, incluso fijan color, no marchitan lo que yo desinfecté con Biocitrus, pero lo más importante es que también puedo desinfectar los utensilios, mi tabla de picar, mi cuchillo, antes de también proceder a esto. Y estos recipientes ya debidamente desinfectados con Biocitrus hacen que mis alimentos duren muchísimo más, que me parece importante. Entonces también voy a irme a esto, y es que lavo el aguacate, lavo mi limón y los lavo súper bien, pero luego los rocío con Biocitrus, no es necesariamente luego jugarlos y ya los puedo cortar de manera segura. Siempre me enfoco en esto porque uno normalmente cree que esto está limpio y en realidad no. Primero lo lavo, luego ya lo desinfecto y lo puedo cortar sin tener que hacer, digamos, un lavado posterior, porque pues eliminaría el power que esto tiene, como ¿cierto? La magia que tiene el Biocitrus como tal. Listo, no, nos pone muy contentos que No, me encanta. seas una embajadora del Me Biocitrus. encanta, además hay otras cosas más que desinfecto con Biocitrus, por ejemplo, recipientes de mis mascotas, me parece fantástico porque ellos son muy, muy, muy importantes para mí, entonces también hago esa desinfección. La creatividad, país. Pero bueno, es un recipiente importante donde ellos comen, entonces. Pero igual resumamos, Biocitrus, para los que no lo conocen, es un desinfectante orgánico para frutas y verduras que viene listo para usar. Entonces simplemente, como estaba diciendo Lina, se aplica sobre los alimentos ya lavados. y exactamente lavados, elimina microorganismos y sin necesidad de enjuague, pues los podemos ya consumir. Para ir, sí, claro. El que tiene obviamente este spray que puede hacer como la aspersión apropiada y es fantástico, de verdad, enamorada del Biocitrus, pues increíble. Muchas gracias. Y hablemos un poco de este otro producto que también trajimos para esta ocasión y que vos has estado utilizando y que nos gustaría contarle a la gente que ve los episodios del podcast, porque creo que es novedoso y le puede resultar de utilidad, digámoslo, a muchas personas. ¿Cómo te ha ido con el Bio 2 en 1? Mira, ¿saben qué pasa con este detergente y desinfectante 2 en 1? Este Bio 2 en 1 es que también tengo que preparar la nevera donde voy, o la refrigeración o lo que tenga para hacerlo, donde voy a poner todo lo que ya lavé, desinfecté, porcioné y organicé apropiadamente en recipientes para llevarlo. A veces pasa, digamos que hay ciertas cosas que uno, digamos, no los guardo con tapa, sino que los pongo en un contenedor, pero la nevera también es como la casa de que va a contener estos alimentos, claro. También tiene que estar, súper escrupulosamente limpia y desinfectada. Aquí pasa que tengo un 2 en 1 porque hace como una labor de lavar y aparte de eso desinfectar, que es lo que hacemos aquí con el agua, que en este caso para los vegetales no usamos como que tenga como un contenido de jabón, pero en este caso en esta superficie sí lo necesitamos. Entonces limpiar obviamente nuestra nevera para poder ya luego tener los alimentos apropiadamente conservados ahí. Entonces es una cadena súper importante. A mí lo que más me gusta es el contenido como tal, los ingredientes que hacen que estos activos funcionen luego, porque son completamente seguros. De hecho es una clave súper importante. Casi que llegar, desinfectar muy bien y lavar mi nevera, ya dedicarme a lo demás para que cuando ya vaya a conservar todo esté perfecto, ya mi neverita lista y hermosa. Ay, ahorita ven mi nevera que está hermosa. Sí, ahorita les vamos a mostrar un poco del laboratorio que es maravilloso, donde Lina hace toda su magia y todas sus preparaciones, porque entrar aquí genera una energía muy bonita, porque es una transformación completamente natural, llena de vida, llena de amor, llena de alegría, llena de sonrisas. Y al momento de consumir los alimentos, pues eso se siente en el organismo, pues es que es algo que nos parece como muy importante y que queremos destacar. Hay un asunto que me gustaría que conversáramos, y es que yo puedo estar comprando alimentos muy sanos, aparentemente estar comiendo como muy juicioso, muy orgánico,
haciendo una limpieza, digámoslo, como muy superficial y empezar a sentir como dolorcitos de estómago, como indisposición. ¿Qué es lo que puede estar pasando ahí? Hay unos hábitos básicos, digamos, desde la compra o desde esa recepción de esos alimentos que compramos, que incluso pueden ser orgánicos, lo que dices, pueden ser muy sanos, pero hay unos hábitos básicos que se tienen que seguir para que haya una coherencia en nuestra cocina. Y precisamente a partir de la salud es que arrancamos a tenerlo en cuenta, porque a partir de ahí es que lo hacemos. No como para que esto ya no tenga más, ¿cierto? Este pantanito. Pa' bonito. Eso. Esto puede ser orgánico, ¿cierto? Es orgánico, pero todavía tiene como rastros de la huerta, algunas hojitas que incluso cuando se cosechan los pepinos, que es de una flor hermosa, ahí pueden haber algunos insectos que no necesariamente al ser orgánicos me caigan bien a mi estómago. Y también se pueden presentar dolores de estómago, diarreas, incluso más allá, porque pueden haber bacterias que afectan mi estómago y que son de verdad muy delicadas. Así sean orgánicos, llegar, lavar apropiadamente. No, la idea no es usar detergentes. Miren que si vamos a usar las superficies para limpiar las superficies de la nevera, por ejemplo, que es súper importante, aquí vamos a usar este Bio 2 en 1 que tiene una parte detergente y desinfectante, pero es una base donde van a estar mis recipientes, ojalá de vidrio, ¿cierto? Que también hace que se contengan muchísimo más los alimentos y va a ser perfecto, pero no lavar con jabón porque pueden quedar rastros de jabón. Y así simplemente llegue y lo lave y no desinfecta apropiadamente, pueden haber bichos. Y obviamente no todos los microorganismos son malos, porque microorganismos en fermentación sí son perfectos, pero yo los estoy generando a partir de ya haber limpiado, desinfectado y luego ya fermento, ¿cierto? Entonces ahí está perfecto. Pero si yo solamente lavo o ni siquiera lavo, llego del mercado y guardo, por más mercado campesino, por más productor directo, por más de mi huerta, voy a hablar algo muy importante. Y es que en las huertas, donde normalmente se cosechan los alimentos, hay otros animales. Pueden haber gatos, animales nocturnos, animales salvajes, Roedores. roedores que también pueden llegar a la huerta y pues no es lo que yo quiero tener en un resultado final. Por ejemplo, por eso ahí es tenaz que no se haga una debida desinfección, por Listo. más orgánico que sea. Entonces hagamos la lista de Eso, chequeo. los hábitos básicos para empezar a cocinar, no necesariamente para producir una mermelada, no, para absolutamente todo en el tema de la alimentación. No lavar con jabón los vegetales, porque de hecho lo hacía en algún momento de la vida, es como no, creo que con jabón le elimino, pero son rastros que no son para nuestro organismo, obviamente no comemos detergente o jabón. Entonces es súper importante al llegar de mi mercado, lo primero que yo debo hacer es lavar y desinfectar mis manos, ¿sí? Manos. Lavar muy bien con jabón, tenemos obviamente también un jabón fantástico de la línea de productos que son 100% naturales y es un jabón que lava y desinfecta apropiadamente las manos. Vamos a limpiar después superficies, súper importante lavar y desinfectar los utensilios donde luego voy a poner estos vegetales para lavar y desinfectar, porque también, digamos, en las hojas hago una inmersión para poder lavar y luego desinfectar. Especial cuidado con trapos y esponjas, estarlos cambiando constantemente. Hay, digamos, para mí, digamos, estropajos, cosas de fibras naturales son más coherentes. Bueno, si no lo hago, pero estar pendiente entonces de que sea apropiado. Los trapos hay que estarlos cambiando constantemente. Tratar, obviamente, de reciclarlos apropiadamente para no estar botando, también generar como ese como que todo, no, creo que nos deshacemos de todo tirándolo a la basura, pero también es hacernos coherente ahí. Y súper importante la contaminación cruzada, porque pasa que llegamos con el pollo, la carne, los vegetales, las frutas, tener ojalá una tabla de cortar separada, ojalá un cuchillo separado. Y lo último que yo hago cuando voy a hacer toda esta conservación adecuada, que ya voy a refrigerar, a congelar, a procesar, a deshidratar, ahí súper importante, lo primero que yo manejo en mi cocina son las frutas, los vegetales y por último en otra tabla, previamente lavada y desinfectada, ya manejar el tema de cárnicos, ¿sí? Y los quesos, algo así, pero todo al final y separado, porque esa contaminación cruzada también puede generarnos algo a nivel de salud, que es pues lo más importante.
La conciencia de limpiar y desinfectar los alimentos y respetar los procesos en la cocina. Me parece a mí que es súper importante, porque de verdad sí somos lo que comemos. Claro, claro. Entonces, No, yo pienso que ya tenemos bastantes tips, bastantes recomendaciones. Creo que Lina nos ha enseñado mucho en este episodio y queremos agradecerle por haber estado gracias. con nosotros en este episodio de La Química en Movimiento de FlowChem. Nos vemos en un próximo episodio. Lina, si te quieren conocer, ver tus redes sociales, ¿dónde te pueden buscar? Estoy en Instagram como Margaritas del Río o como Conservas Artesanales Margaritas del Río. Bueno, por allá los esperamos para que conozcan más acerca de esta experta en conservas y en alimentos con amor y con mucha energía. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos.